grupo 2, ¿verdad? Listo, vamos. El proyector lo apago. Esto no. ¿Ya? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la estenosis aórtica, más que nada la estenosis aórtica porque es una patología valvular y es la más frecuente a nivel mundial. Sí, la definición es que hay una afección en la válvula aórtica estrechando el paso de sangre, y esto ocurre porque no se abre correctamente la válvula aórtica, ¿no? Y en sí va a haber una mayor presión en el ventrículo izquierdo y va a no haber una corta eyección. En la etiología hay tres partes, bueno, tres cositas que debemos juzgar, que uno es congénito. En sí, normalmente la válvula aórtica tiene tres válvulas. O sea, cuando es congénito hablamos que no solo tiene tres, solo tiene dos, y normalmente se diagnostica en jóvenes, ¿no? Ya como genético, no hay tres, son dos válvulas. Cuando hablamos de degeneración, hablamos que más que nada adultos mayores que se le puede dar por el gesto mecánico, estas válvulas que abren y cierran, y comienza a haber una calcificación y se comienzan a gastar lo que tienen las válvulas. Y cuando hablamos de reumático, hablamos que más que nada por una infección que sería la fiebre reumática, que sería causada por Streptococcus pyogenes, que podría ser por una faringoamigdalitis, que normalmente hay 2 semanas que no presenta síntomas, pero esas 2 semanas están atacando el cuerpo solo porque es una infección autoinmune, porque usan el inhibitivo molecular y se esconde con la proteína M, y los anticuerpos atacan esa misma proteína, y comienza a haber una degeneración de estas válvulas y habiendo una progresión de estas mismas. Cuando hablamos de factores de riesgos, hablamos de edad avanzada, por lo mismo que mencioné, de que hay un gasto mecánico. A través de los años se comienzan a gastar mal las válvulas, abrir y cerrar, y hablamos del sexo masculino porque el sexo masculino, al ser el hombre de tener más masa corporal, más peso, tiene más demanda de sangre, ¿no? Y hablamos que es más propenso en el sexo masculino por el mismo de que su ventrículo izquierdo es más grande que el de una mujer, y también porque las mujeres tienen estrógenos que les ayudan a proteger su sistema cardiovascular. Cuando hablamos de presión de hipertensión, perdón, hablamos de que más que nada, como hay un daño endotelial de esta alta presión en todo el sistema vascular, va a haber un desgarre de este endotelio, y va a haber una mayor demanda de este mismo. Cuando hablamos de una dislipidemia, hablamos de cuando hay LDL, en este caso hay más LDL y menos HDL. Hablamos que el LDL se oxida y va a haber una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria va a irse más que nada a las válvulas, y como sabemos, las válvulas se tocan, las válvulas se comienzan a degenerar y comienza a haber una calcificación. Y hablamos de tabaquismo más que nada por los radicales libres que va a haber en sí mismo, por el mismo humo del tabaco, que va a haber un daño celular, y este daño celular se va a ver visto a niveles más micro, y va a haber un daño de lo que sería de esas células del corazón, y va a haber un estrés en esas células y van a llegar más rápido a los apoptosis. Bueno, también tenemos otro tipo de clasificación. Vamos a ver primero la leve, que puede ser de 1.5 a 2 centímetros, la moderada de 1 a 1.5, y la grave, que es menor a 1. Y pues vamos a ver también otra clasificación que es de acuerdo a la afección, ¿no? Pero vamos a tener a las supravalvulares, que son normalmente son raras. Vamos a tener el síndrome de Williams y la hipercolesterolemia familiar homocigota, lo cuales estos son ya casos muy raros, pero los más comunes vamos a ver clasificándolo en dos, ¿no? Mayores a 70 años, que son degenerativos, más que todo por lo que es las clasificaciones, y menores a 70 años porque van a ser congénitas, y también porque en este caso, como mencionó mi compañero, van a ver la válvula bicúspide, ¿no? Entonces, acá vemos normalmente la válvula aórtica es así, ¿no? Tiene los senos de Valsalva, que son 3, y los nódulos de Arancio, los cuales van a ayudar a mejorar el cierre de las válvulas, ¿no? Pero en este caso, cuando vemos lo que hay una degeneración clasificada senil, o en el caso también de la válvula aórtica bicúspide, es que al avanzar los años, el flujo de la sangre, que normalmente es laminar, se vuelve turbulento. Entonces, esto va a generar lo que son las microlesiones y va a generar el daño, ¿no? Por estrés, bueno, el corazón va a estar en un estrés, o va a estar en un estrés mecánico, y por decir en el caso de la bicúspide, como vemos que solo tiene 2 válvulas, no va a poder, bueno, de por sí en este caso el flujo es más turbulento, ¿no? Eso es lo que va a generar lo que son las lesiones endoteliales, lo cual va a hacer que haya el infiltrado de macrófagos, células linfíticas,
linfocitos T, los cuales van a hacer que haya una liberación tanto de las interleuquinas L1, el factor de necrosis tumoral alfa y también lo que es la TGF-beta, los cuales estos van a activar a las células valvulares intersticiales y van a ver lo que es la diferenciación osteoblástica, tipo, entre comillas, ¿no? Lo cual esta va a ser el inicio de los depósitos de calcio. Por eso, en los adultos también puede pasar este suceso porque también el flujo es turbulento al pasar los tiempos, la edad, ¿no? Entonces, en este caso sería degeneración calcificada senil y también en el caso de la válvula aórtica bicúspide, ¿no? En cambio del fiebre reumática, como mi compañero mencionó, más que todo se trata por el mimetismo follicular. Ahora, ¿qué pasa acá? Tanto estos factores van a hacer de que aumente la presión valvular y aumente la resistencia del flujo sanguíneo. Eso va a hacer que aumente la poscarga del ventrículo izquierdo. Eso va a hacer que el corazón empiece a hipertrofiarse y lo vamos a llamar como un concéntrico, ¿no? ¿Cómo se llama? Vamos a denominarlo una hipertrofia concéntrica, lo cual va a ser una complejidad ventricular. Ahora, ¿qué va a pasar acá? En el caso de lo que es si se va formando lo que es la fibrosis y el estrechamiento severo, ¿qué vamos a encontrar? El gasto cardíaco va a disminuir. Eso va a hacer que disminuye el flujo a los tejidos y por eso los pacientes normalmente demuestran que tienen fatiga, debilidad, hipotensión, ¿no? Al momento de hacer esfuerzo, ¿no? Y también cuando tenemos el ventrículo izquierdo hipertrofiado, vamos a encontrar que la perfusión va a bajar en el caso de las arterias coronarias, como hemos visto, ¿no? Porque el origen de las arterias coronarias es la aorta. Bien. Entonces, si baja, vamos a ver que hay un aumento de la presión diastólica aumentada y también al mismo tiempo el tiempo diastólico va a disminuir. Eso va a hacer de que haya más demanda de oxígeno y por eso también la paciente produzca lo que es las anginas. Y esos dos también son importantes para lo que es la triada de, bueno, para poder diagnosticar este caso, ¿no? Siguiente. Cuando hablamos de la hipertrofia ventricular concéntrica, hablamos también de la ley de Laplace, la cual es la tensión es igual a la presión por el radio sobre los corazón. Si en el caso de la tensión va a estar normal, pero la presión va a estar elevada, el ventrículo va a aumentar el grosor de la pared, por lo cual vamos a tener el gasto cardíaco mantenido y la cavidad rígida, por lo cual nos va a dar una disminución de la visibilidad. Ahora, al ver una sobrecarga del volumen va a haber un reflujo en lo que viene a ser el ventrículo y la aurícula, lo que nos va a llevar a un aumento de la presión en la aurícula izquierda, que no va a haber la posibilidad de una capacidad de soportar la presión en las aurículas, por lo cual la sangre va a refluir a las venas pulmonares. Esto va a causar un aumento en la presión de los capilares y las arterias pulmonares, lo cual va a llevar a un aumento de la presión hidrostática. Esto va a ocasionar la filtración del líquido hacia el intersticio, por lo cual vamos a tener una congestión y un edema pulmonar, ocasionando lo que vienen siendo las manifestaciones clínicas como la disnea y la ortopnea. De ahí tenemos las manifestaciones clínicas. Primero hay una fase asintomática que se va a durar durante años, porque normalmente el ventrículo va a tratar de compensar disminuyendo la diástole. De ahí, cuando ya pasa esa fase asintomática, pasa la asintomática, que tenemos primero tres principales para diferenciar esto. Tenemos la disnea, que en este caso va a haber la estrechez de la válvula, va a ocasionar la acumulación de la sangre en la aurícula izquierda, ocasionando mayor presión. Esta presión va a retroceder a las venas pulmonares y los capilares alveolares. Esta presión hace que el líquido se vaya a filtrar a los alveolos pulmonares y producir un edema, ocasionando en el paciente la sensación de falta de aire. De ahí tenemos también el síncope. Igual, la estenosis, en esos pacientes van a tener un gasto cardíaco fijo, no va a aumentar. Entonces, en cualquier actividad que ellos realicen, actividad física, va a producir una vasodilatación para poder perfundir a los músculos. Pero en este caso, en este paciente, va a disminuir la presión arterial, el corazón va a tratar de compensar, pero la válvula lo va a limitar. Va a seguir bajando la presión arterial, menos sangre va a llegar al cerebro, va a ocasionar un desmayo y menos flujo cerebral. De ahí tenemos la angina de pecho, que es la hipertrofia del ventrículo izquierdo debido al esfuerzo crónico. Como va a haber un aumento de tamaño del ventrículo, va a haber más consumo de oxígeno,
las arterias coronarias van a tratar de compensar, pero no va a dar la suficiente sangre. Entonces, la alta presión del ventrículo izquierdo en la diástole es muy alta, ocasionando la obstrucción de los capilares intramiocardios. La diferencia de presión aórtica del ventrículo va a disminuir, produciendo menos sangre al miocardio, menos oxígeno, muerte del tejido isquémico, provocando el dolor opresivo en el pecho. De ahí tenemos el soplo sistólico, que es eso que va a ocurrir en este sonido en la sístole precisamente, porque normalmente, como en este caso la estenosis va a haber bastante estrechez, depende del grado. El flujo, como va a pasar rápido en un pequeño orificio, eso va a producir un flujo turbulento, produciendo el sonido en la sístole. Quería agregar algo en el soplo sistólico. Normalmente lo vamos a ver en forma de rombo porque, bueno, va a pasar tanto en el primer y segundo ruido cardíaco, ¿no? Al inicio de la sístole se abren las válvulas rígidas, entonces hay un flujo bajo y es por eso que va a iniciar suave, ¿no? Como vemos acá. Y es por eso que a mitad de la sístole esta va a iniciar con la máxima contracción en el ventrículo y eso va a hacer que el flujo sea más fuerte, ¿no? Y por eso vemos que va yendo en punta y después va a bajar al final de la sístole porque la eyección va a disminuir. Y también pues en manifestaciones clínicas hay 3 fases. La primera es una fase sintomática, en donde los pacientes no sienten nada prácticamente, pero poco a poco van a empezar con los síntomas, ¿no? Las disneas, ortoproctonía, los síncopes. Y bueno, cuando se diagnostica lo que es la triada, que es el síncope, la angina y la disnea, en estos casos, bueno, es también más peligroso porque ya cuando los pacientes ya empiezan a sentir estos síntomas, ya es una muerte súbita y tienes que iniciar todo antes de ir a, bueno, intervenir inmediatamente. Entonces, mi pregunta es, ¿qué alteraciones estructurales podríamos evidenciar en los métodos diagnósticos? Las calcificaciones Ya. se pueden... Las calcificaciones en las válvulas dependen del caso. En el caso también de en la fiebre reumatoide hay unos nódulos de Richard, de Dorsenbach. Hay unos nódulos especiales, característicos de estos y también en lo que es tanto en la válvula bicúspide también van a haber unos nódulos también formados. De Ashcroft, creo que De sí, de algo. Sí. Hay 2 tipos, uno es de la Ashcroft y el otro es de Richard. Razón. Necrosis que se encuentra básicamente en el miocardio. Sí, tiene reumáticos, sí, maestro. Pero bueno, se ve en el miocardio, no en las válvulas. A ver, ok. Entonces, yo vería eso en qué prueba, las válvulas calcificadas. ¿Se vería una radiografía de tórax? La calcificación. En calcificaciones sería como un pequeño, unas masas, ¿no? Algo más blanco en contraste. Una radiografía creo que se podría ver el aumento. También el engrosamiento. Se puede ver una radiografía de tórax. A ver, yo te voy a preguntar. ¿Qué cambios electrocardiográficos veríamos en un paciente con estenosis aórtica? Como el QRS, sí, el QRS va a estar distendido, va a estar más alargado. Ya, QRS, ¿por qué? ¿Y en dónde? Todos el grupo 2, ¿no? Sí. Todos. Pero sería alteraciones en el ciclón QST y en la onda 3, más que nada.
sea, serían dos cambios importantes en el electrocardiograma. Segmento ST y el onda T. Ya, no es lo más, ¿cómo se dice? Significativo. ¿El eje cómo estaría? El eje cardíaco. Desviado a la izquierda. Desviado hacia la izquierda, muy bien. ¿Cómo estaría el ventrículo? Es lo que yo vería en el electrocardiograma. Signos de lo que le encontramos a Fabián ayer. Hipertrofia. Hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cómo yo veo eso? Ondas S bien pronunciadas en V1 y en V2, ¿no? Y ondas R en V5 y en V6 también pronunciadas. ¿Por qué? Porque estoy viendo el ventrículo izquierdo desde dos caras, ¿no? Desde V1 o V2 y desde V6. ¿Por qué elegían estudios